Agradezco también al equipo de comunicaciones de La Moneda y del Ministerio de Salud. A continuación, daré a conocer los componentes de la mesa hoy día. Nos acompaña, como siempre, la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud. Nos acompaña la doctora Alejandra Pizarro, del Ministerio de Salud, encargada de epidemiología. Y nos acompaña el doctor Rafael Arauz, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública en temas también de epidemiología y variantes, vacunas, etcétera. Nuestro equipo, como ustedes ven, es muy poderoso. La doctora Pizarro es una gran especialista, reconocida. Rafael también. Y obviamente que siempre cuento con el apoyo y agradezco el trabajo de la doctora Paula Daza. A continuación, daré a conocer ahora el reporte diario de casos en Chile. En el día de hoy, la Red Nacional de Laboratorios ha informado el resultado de 73.134 test entre PCR y test de antígeno, con 5.208 casos nuevos, más de 1.000 casos menos que hace una semana atrás, y con una positividad de PCR del 6,86%. Los casos nuevos confirmados han ido disminuyendo en forma progresiva, lenta, pero progresiva en el curso de la última semana, y estamos bordeando los 4.800 en promedio. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 hasta el momento en Chile alcanzan a la cifra de 1.542.642 personas, de las cuales 30.389 son casos activos. Esto también ha ido disminuyendo en forma lenta pero progresiva y nos alegra mucho. Y los casos recuperados son 1.478.841 personas, que hay que recordar que al ser casos recuperados también son capaces de crear anticuerpos en contra del coronavirus. La evolución de las camas UCI ocupadas en la red integrada de salud, al día de hoy, la red integrada de salud cuenta con 4.504 camas habilitadas, como se muestra ahí en el gráfico, en el cuadro central, de las cuales 4.257 camas están ocupadas, lo que da un promedio nacional, porque hay regiones que tienen menos y otras regiones que tienen un poco más, da un promedio nacional de 95% de ocupación de camas a nivel nacional. A pesar de esta ocupación de 95%, tenemos disponibles 247 camas UCI. Es un número bastante más alto que días atrás y obviamente que nos da la tranquilidad también en el caso de que estas camas se necesiten. Ahora, de estas unidades ocupadas hay que rescatar o resaltar que 3.091 corresponden a pacientes con coronavirus y el 85% de estos 3.091 están ventilados. O sea, hay una gran cantidad de pacientes, un 15% que ya no está ventilado. Y además de eso, el número de pacientes no COVID, que están en amarillo, alcanza a 1.166 pacientes no COVID, grupo en el cual sí hemos demostrado o encontrado un aumento progresivo de casos. ¿Por qué? Porque se están atendiendo justamente pacientes no COVID en lista de espera, GES, AUGE. Los ingresos a UCI por pacientes COVID, aunque muestran una leve disminución de 184 en promedio de la media móvil de 7 días, esto no es en el día de hoy ni de ayer, es un promedio móvil de 7 días, muestra una leve disminución, pero todavía no nos deja tranquilos. Hay que recordar que a comienzos de abril, el 10 de abril, entre el 30 de marzo y 10 de abril, tuvimos una cantidad mucho más importante de ingresos en promedio de 7 días móviles. Alcanzamos a 237 y ahora estamos en 184. Afortunadamente se nota una disminución. También quiero destacar que en el día de hoy el Departamento de Estadísticas
de información del Ministerio de Salud, DEIS, reportó desgraciadamente, y lo lamentamos muchísimo, 151 pacientes fallecidos en las últimas 24 horas, con lo cual el total de pacientes fallecidos con PCR positiva alcanza la cantidad de 32.163 pacientes fallecidos en Chile durante toda la pandemia. Y esto obviamente que lo lamentamos profundamente, le enviamos condolencias a todas las familias que han perdido familiares, amigos en esta lucha en contra de la pandemia. Además quiero mostrar la relación que se produce entre pacientes vacunados y no vacunados en su ingreso o en su ocupación de camas UCI. De cada 100.000 personas, de cada 100.000 habitantes, durante la última semana, voy a poner como ejemplo el grupo etario entre 51 y 60 años, el 29,9, o casi 30 personas en realidad, ingresan a UCI por 100.000 habitantes cuando no tienen su esquema completo. En cambio, si tienen su esquema completo, en ese grupo etario solo ingresa el 1,8 por 100.000 habitantes. Noten la diferencia. 30 por 100.000 habitantes no vacunados en el grupo de 51 a 60 años y solo 1,8 no en el grupo de 50 a 60 años con esquema completo. Es decir, la vacuna protege enormemente a los que están vacunados para evitar justamente su ingreso a la unidad de tratamiento intensivo. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos actualmente de 204 recintos de hospedaje con 15.001 camas totales y con una ocupación del 59%. Tenemos camas disponibles, más de 4.000. Esto también es un índice que es satisfactorio. Sin embargo, nosotros siempre ofrecemos a las personas que no pueden hacer el aislamiento en sus casas ir a residencias sanitarias. Recordar que estas residencias son gratuitas, no tienen costo y que además en la residencia sanitaria hay un control de los signos vitales, de la saturación, hay atención de salud. Por lo tanto, nosotros le rogamos a la gente que no puede ser bien atendida en su hogar, que vaya a una residencia sanitaria como corresponde. En el reporte de hoy, a nivel nacional, se observa una caída del 26% de los casos a nivel nacional, tanto a 7 como a 14 días. Ninguna región, repito, ninguna región muestra hoy día aumento de casos. Todo lo contrario, todas las regiones disminuyen sus casos y la que más disminuye es la región de Aysén. Mis felicitaciones a la región de Aysén, que yo creo que ha hecho un esfuerzo gigantesco, además por las dificultades geográficas. Mis felicitaciones a la isla de Melinca, comuna de Huaytecas, que ha hecho un esfuerzo gigantesco para vacunar a todos sus habitantes. Y la segunda región que más caída muestra es la región de Magallanes, que ha disminuido sus casos a 14 días en un 37,4%. Siempre se ha dicho que Magallanes marca lo que puede llegar a ocurrir en el resto del país. Así que estoy muy contento de que Magallanes muestre una caída del 37,4% de sus casos a 14 días y una caída del 30,1% de sus casos a 7 días. Mis felicitaciones a Magallanes. La tasa de positividad, además de la PCR, a nivel nacional, ha ido disminuyendo lentamente, pero constantemente, y en este momento la tasa de positividad a nivel nacional es de solo un 6,9%. La positividad es un índice que nos da cierta tranquilidad y que obviamente es muy importante destacarlo. Hay que recordar que en junio del año pasado la positividad llegó casi al 40% o al 40%. Y aquí quiero desmentir digamos, informaciones que dicen que la positividad ha bajado porque hemos hecho más o hemos hecho menos exámenes. Todo lo contrario.
Los exámenes de reacción de polimerasa en cadena se han mantenido alta, en una cantidad muy alta, como ustedes ven en el gráfico siguiente, y en promedio, en la última semana, hemos hecho más de 50.000 exámenes por día, más de 50.000 exámenes por día. Algunos días hemos hecho hasta 80.000 exámenes, PCR más antígeno, test rápido de antígeno, otros días 70.000, pero el promedio es de 50.000 exámenes por día en la última semana. En resumen, muchos exámenes, PCR negativa y una tendencia a la baja en todos los casos, en todas las regiones. No somos triunfalistas, estamos dando las cifras tal como son, así como cuando dimos las cifras cuando estábamos aumentando y el día 9 de abril, que no me voy a olvidar, que sobrepasamos más de 9.000 casos, vinimos a dar la noticia acá en forma especial para justamente transparentar nuestro trabajo. Con respecto a la vacunación, hoy llegan al país nuevamente 500.000 de dosis de vacuna Sinovac. Hasta el día de ayer, en la tarde, se habían vacunado en Chile con una dosis 12.467.055 personas. Esto equivale al 82,02% de la población objetivo vacunada con primera dosis y con dosis única. Lamento declaraciones de funcionarios de otros países que en una reunión en Bruselas han dicho que nosotros tenemos problemas con la vacunación. No es así. Lo desmiento categóricamente. Y la gente que no está bien informada no puede dar ese tipo de noticias en el foro europeo, representando a países de prestigio. Por lo tanto, exijo que esas declaraciones se corrijan. Con 2 dosis ya hemos vacunado a 10.289.270 personas, con 2 dosis, lo que equivale ya al 67,69% de la población objetivo, quienes han completado su esquema de vacunación, y afortunadamente estamos observando, creemos por lo mismo, una disminución en los casos. Ayer viernes se vacunaron 192.464 personas. Y aquí quiero decir algo muy hermoso. Las personas entre 20 y 29 años se han vacunado más rápidamente y con un porcentaje mucho mayor que los cuarentones. Entre 40 y 49 años han sido más lentos y tienen un menor porcentaje de vacunación. Felicito a los más jóvenes entre 20 y 29 que han hecho un esfuerzo enorme. Los vimos ahí esperando vacunarse bajo la lluvia, bajo el frío. Y ellos están batiendo un récord, están superando a los de 40 y 49 años de edad. Con esto termino y le voy a dar la palabra. Hoy día he tenido que hablar mucho porque el doctor Duñac no está inaugurando un hospital en el sur. Le voy a dar la palabra a nuestra subsecretaria, Paula Daza, que nos va a dar algunas ideas sobre el fortalecimiento del autocuidado, porque nosotros no nos basamos solo en la vacuna. Hemos insistido hasta el cansancio en el autocuidado y en mantener las normas sanitarias. Doctora Daza, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Como saben, esta semana hemos detectado el primer caso de una persona con la variante Delta, una situación que nos preocupa en forma importante como según la información internacional, es una variante que sería más contagiosa. Es por eso que la vacunación también es tremendamente efectiva y tenemos que reforzar, pero también tenemos que reforzar hoy más que nunca las medidas de autocuidado. Quiero hacer un llamado a las personas a la responsabilidad individual, a la importancia del uso correcto de mascarilla, que tapa bien la nariz, la boca y también el mentón. Pero no solamente el uso correcto de mascarilla, sino que también el uso de mascarillas de calidad. Hoy día es importante recomendar que usemos mascarillas, ojalá de 3 pliegues, estas mascarillas quirúrgicas. Esto es importante que todas aquellas personas que puedan acceder a una mascarilla quirúrgica porque sabemos que tienen una mejor protección. El segundo pilar esencial es la ventilación. Estamos en invierno, estamos cansados de la pandemia, pero estamos con frío, pero la ventilación es otro elemento elemental para disminuir la posibilidad de contagio
en los lugares encerrados. Por lo tanto, debemos ventilar nuestros hogares, debemos ventilar aquellos lugares donde estamos trabajando. Ventilar, ventilar y ventilar disminuye la posibilidad de contagio. Tener al menos 2 ventanas abiertas, 2 puertas abiertas, que haya flujo de aire para disminuir estas posibilidades de contagio. Y el tercer elemento, que lo hemos dicho, es la vacunación. Hemos avanzado de una manera muy positiva. Ya tenemos disposición de vacuna, disponibilidad de vacuna para toda la persona de mayor de 18 años. Por lo tanto, todas aquellas personas que tienen 18 años o más y no se han vacunado hasta el momento, que acudan a los centros de vacunación. Estamos fortaleciendo todas las estrategias para ir a vacunar en aquellos lugares, en aquellas zonas donde las personas no se han vacunado, donde hay mayor incidencia de contagio. También estamos vacunando a todas las personas de 12 a 17 años que tienen alguna comorbilidad. Y la próxima semana, en los días jueves y viernes, vamos a vacunar a todas las personas que tienen 17 años que son sanas. Por lo tanto, todos aquellos que están dentro del calendario y no se han vacunado, que acudan a vacunarse, porque sabemos que la vacuna es un elemento, un pilar elemental para poder seguir avanzando en la disminución de los contagios, como hemos visto hasta las últimas semanas. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. A continuación le daré la palabra a la doctora Alejandra Pizarro, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien nos informará sobre la aparición de la variante Delta. Doctora Pizarro, por favor. Gracias, ministro. Buenos días. Como ustedes saben, la variante Delta fue documentada por primera vez en India en octubre del 2020. El 4 de abril se considera una variante de interés y el 11 de mayo del 2021 fue categorizada como una variante de preocupación de acuerdo a los criterios epidemiológicos decretados por la Organización Mundial de la Salud. Hoy es una variante que está presente en 85 países y los antecedentes indican que es una variante asociada a una mayor transmisión tanto en RE como en tasa de ataque secundario. Primero que todo, quisiera insistir en la importancia del resguardo de la confidencialidad de datos sensibles en salud, lo cual es parte de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y que nosotros, como personal de salud y como autoridad, debemos respetar siempre. Respecto al primer caso de variante Delta detectado en nuestro país, recuerdo que Chile tiene un protocolo sanitario estricto de viajeros que consiste, entre otras cosas, en contar con una PCR negativa previo al ingreso, realizar una cuarentena de viajeros de 11 días y los primeros días en un hotel de tránsito. No obstante, existen causales de excepciones que pueden ser humanitarias o sanitarias y es potestad de la autoridad sanitaria regional determinar el lugar de la cuarentena según el artículo 22 del Código Sanitario. Como dije ayer, de acuerdo al protocolo y a lo referido por la Seremi de Salud de la región metropolitana, la persona llegó a Chile el 4 de junio con una PCR negativa. Se tomó una nueva PCR en el aeropuerto de acuerdo al protocolo de VAC del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Luego se dirigió a un hotel de tránsito donde permaneció una noche. Con este nuevo resultado negativo, la persona solicitó continuar su cuarentena de viajeros en su domicilio por razones humanitarias, situación que fue evaluada y acogida por la autoridad sanitaria regional, ¿cierto? Considerando también que estas excepciones se han hecho en otras situaciones. Con la instrucción estricta de que la paciente debía o que la persona debía continuar su cuarentena en domicilio sin salir de ahí ni recibir visitas. Se trasladó a su domicilio en la región del Maule, donde, de acuerdo a la información entregada por la Seremi de Salud de la región, se mantuvo en cuarentena bajo seguimiento de viajeros por parte de la Seremi de la región del Maule. De hecho, recibió 5 llamados de efectivo en ese periodo. Y además, el día 12 de ese mismo mes, durante una visita domiciliaria previo al término de su cuarentena, se le tomó un antígeno que resultó positivo. Como resultó positivo, se envió inmediatamente a residencia sanitaria, se testeó con una PCR, cuya resultado evidentemente resultó positivo y se envió inmediatamente a secuenciar al ISP. La persona estuvo en residencia sanitaria hasta el día 22 de ese mes. Durante el periodo presentó solo 3 días síntomas leves. El día 23 de junio, en horario PM, el ISP informó al MinSal
mutaciones coincidentes con la variante B.1.617.2 o variante Delta, y de forma inmediata se activó el protocolo. Informar que fueron testeados todos los contactos estrechos y además los contactos de los contactos. De todos los contactos estrechos se enviaron a secuenciar 2 muestras PCR positivas, los cuales no lograban amplificar porque tenían CT de 34 y 33, lo cual es muy alto. Eso significa, de acuerdo a la información entregada por el Instituto de Salud Pública, que es muy poco probable que hayan tenido variante Delta. Siguiendo con la permanente estrategia de investigación epidemiológica, hoy se envió a secuenciar una muestra de otro contacto estrecho PCR positiva para determinar si hay mutaciones coincidentes con la variante Delta, cuyos resultados se entregarán oportunamente a la persona involucrada como corresponde, de acuerdo a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Es muy importante señalar que el resto de los contactos estrechos y los contactos de los contactos 13 hasta ahora, resultaron todos con PCR negativa. La Autoridad Sanitaria Regional sigue recabando antecedentes y analizando en conjunto con el MinSal todos estos antecedentes. En cuanto se tengan noticias, será informado. Quisiera recordar que el Ministerio de Salud aplicará sumario administrativo y sanitario si se detectan incumplimientos de los protocolos, tal como se ha realizado en otras situaciones. Muchas gracias, doctora Alejandra Pizarro, por su excelente explicación. Espero que con esto algunas autoridades entiendan la situación. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo y lo seguiremos haciendo y creo que queda muy claro con su explicación. A continuación hemos invitado, como ya dije al comienzo, al doctor Rafael Araoz, que nos va a presentar su informe sobre la efectividad de las vacunas que estamos aplicando en Chile. Muchas gracias, doctor Araoz. Hola, ministro, subsecretaria, doctora Pizarro. Hola a todos y a todas. Antes de discutir los resultados del tercer reporte de efectividad, quiero contextualizar un poco el avance del programa, fortaleciendo y confirmando un poco lo que dijo recién el ministro. Han habido interpretaciones que son erradas y parte de la comunicación de riesgo es aclararlas. Es súper importante mencionar que en la medida que se fue avanzando en la cobertura del programa, es decir, gente que estaba completamente inmunizada, fuimos observando un cambio notable en las personas que se enfermaban de COVID y actualmente gran parte de las personas que hacen la infección corresponden a personas jóvenes no inmunizadas, es decir, que no han recibido la vacuna o que han recibido una dosis o todavía no se encuentran dentro del periodo de protección. Eso tiene que quedar meridianamente claro, porque decir que la vacuna no funcionó tiene un efecto negativo en el avance del programa, en la confianza de la gente, y eso es lo peor que nos puede pasar en estos momentos. Esos resultados positivos se pueden ver en algunas láminas que tenemos, que nos dicen que más o menos de la gente que se enferma, entre un 25 y un 30% solamente son gente que ha recibido su esquema completo de vacunación, es decir, entre 2/3, un poco más incluso, de la gente está no vacunada. Lo mismo cuando vemos qué pasa con los hospitalizados, la mayoría de la gente que se hospitaliza es gente no vacunada, y cuando vemos qué pasa con la gente que se va a la UCI o que fallece, pasa exactamente lo mismo. Con el porcentaje o la proporción de fallecidos, el porcentaje de vacunados aumenta un poco, y eso es esperable porque sabemos, ¿cierto?, que en Chile se priorizó a la población de mayor riesgo, es decir, gente de mucha edad con comorbilidades que se espera que tengan una mayor mortalidad que el resto de la población. Es decir, y antes de discutir el resultado del programa, del análisis de efectividad, podemos decir con certeza, basado en nuestra vigilancia, que hay una asociación que permite decir que el desplazamiento de casos hacia personas no vacunadas y jóvenes tiene que ver, ¿cierto?, con programa de vacunación. Y eso se refleja en los resultados de los análisis de efectividad. Les recuerdo muy brevemente que el estudio de efectividad lo hacemos en el total de población elegible que está inscrita a FONASA. Son cerca de 11 millones de personas
que participan en este estudio. Es un estudio tipo cohorte, prospectivo, es decir, hacia adelante vamos capturando quién se enferma y quién se vacuna en el tiempo, por lo tanto los grupos van cambiando. En este momento tenemos un grupo para analizar la efectividad de la vacuna CoronaVac que está compuesto por 3,5 millones de personas no vacunadas, cerca de 1 millón de personas vacunadas con una dosis y cerca de 4,5 millones de personas que recibieron sus 2 dosis. Y cuando vemos cómo les va a estas personas con los 4 desenlaces que ustedes ya conocen, es decir, la efectividad para prevenir COVID sintomático, hospitalización, ingreso a UCI y muerte, vemos que los resultados se mantienen estables con respecto a los 2 reportes previos, es decir, la efectividad para prevenir COVID sintomático es cerca de un 64%, cerca de 87% para prevenir hospitalización, un 90% para prevenir el ingreso a UCI y un 86,4% para prevenir el fallecimiento debido a COVID. En este reporte queremos además mostrar los resultados que hemos observado con la vacunación, con la vacuna de Pfizer. Son resultados, ¿cierto?, que demoraron un poco más en salir porque es una vacuna que tenía menos gente, por lo tanto estuvimos esperando a que se formara una cohorte suficientemente robusta como para poder mostrar los resultados y como lo veníamos también informando en forma preliminar, los resultados que observamos no varían prácticamente nada con los resultados que ya estaban publicados en estudios grandes en otros países. Esto tiene una implicancia doble. Por un lado, valida el tipo de análisis que estamos haciendo nosotros, ya que no tendría por qué irnos distintos, ¿cierto? Por lo tanto, da una tranquilidad que la forma que estamos mirando los datos para Sinovac también es correcta. Y por otro lado, nos deja muy contentos en que también tenemos una segunda vacuna, ¿cierto?, con la que hemos vacunado un número significativo de personas que tiene una efectividad muy, muy, muy importante. Como ustedes pueden ver en la figura, la prevención o la efectividad para prevenir COVID sintomático está alrededor del 91%, un 97% para prevenir hospitalización en cualquier tipo de cama, un 98% para prevenir la hospitalización en UCI, y un 91,8% para prevenir muertes. Si ustedes se fijan, los intervalos de confianza en el outcome fallecer, ¿cierto?, tanto de Pfizer como de la vacuna de Sinovac, se acercan bastante. Por lo tanto, es súper importante que el desenlace más relevante para evaluar la efectividad de la vacuna, que es la muerte, son muy similares entre las 2 vacunas que tenemos en Chile. Por lo tanto, comunicación de riesgo, vacúnense todos lo antes posible. Distancia social, mascarilla y ventilación. Gracias, ministro. Muchas gracias, Rafael. Recordar que nosotros estamos vacunando con 4 tipos de vacunas, todas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, 3 de ellas aprobadas por la Comisión Europea, todas certificadas por el ISP de Chile, y en Pfizer ya hemos vacunado a casi 4,5 millones de personas. Esto es muy importante recalcarlo y vuelvo a repetir que me molesta mucho que una autoridad europea diga que aquí la vacuna no ha funcionado sin tener ninguna información científica que mostrar. Nosotros estamos cansados de esos comentarios sin datos científicos, porque si hubiese mostrado una curva, una tabla, datos científicos, habríamos obviamente tenido la posibilidad de discutir con esa autoridad. A continuación vamos a escuchar las preguntas del día de hoy. Primera pregunta. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Ignacio Jiménez de CNN Chile por acá. Preguntarle por este caso de la paciente Delta. Al final de cuentas, lo que vimos durante las últimas 48 horas son una serie de contradicciones en las declaraciones que parte haciendo usted en el Congreso Nacional y después la subsecretaria Daza y el resto de las autoridades. Durante los días se queda claro, al final de cuentas, con la explicación de hoy día, que se cumplieron protocolos, pero ¿qué pasó al final con esta explicación? ¿Por qué no se esperó tener todos los antecedentes a la luz para explicar una sola vez lo que había ocurrido con esta paciente? ¿Quién es la persona también que autorizó que ella pudiera hacer la cuarentena en su casa y si existe una certeza de que esta persona finalmente no asistió de manera presencial al funeral al que se supone venía a Chile? ¿Se supone, dice usted, está poniendo en duda que la persona vino por otros motivos al funeral? No, ministro. Le estoy preguntando si asistió o no al funeral. Gracias. No, porque esa suposición sí que es algo que para ella y para su familia no creo que sea aceptable. Esta pregunta se la voy a ceder a la doctora Alejandra Pizarro. Doctora.
Bueno, según el protocolo vigente y el Código Sanitario, la autoridad sanitaria regional tiene la potestad, ¿cierto?, para determinar el lugar de la cuarentena de las personas. Obviamente considerando excepciones que pueden ser de carácter humanitario o sanitario. Y obviamente que las personas sigan las instrucciones de la autoridad sanitaria, que son principalmente realizar su cuarentena en su domicilio sin salir de él y sin recibir visitas. La Seremi de Salud de la región del Maule aún se encuentra recabando información y toda la información que sea recabada y si es que se verifican incumplimientos de los protocolos, van a ser sancionados evidentemente, se van a activar sumarios sanitarios y sumarios administrativos como se han hecho en otras situaciones. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. La siguiente, ¿sí? Ministro, pero un punto, no hay ninguna reflexión que haga usted por cómo se informó esta situación, considerando que era la primera paciente con caso de variante Delta, e incluso usted en un minuto dijo que esta paciente pertenecía a la ciudad de Talca y después se conoció que era de la ciudad de San Javier. Bueno, la primera información era que ella viajó a la ciudad de Talca. Como ha dicho la doctora Pizarro, los datos de los pacientes para nosotros son datos sensibles. Debemos cumplir con la ley de derechos y deberes de los pacientes, porque nosotros teníamos el lugar, el nombre del hotel donde estuvo, teníamos el resultado de la PCR negativa, pero esos exámenes no se pueden dar a conocer, eso solamente puede darlo a conocer la paciente. Entonces, cuando una autoridad comunal dice que no estuvo en hotel, que no se hizo la PCR en el aeropuerto, está faltando la verdad, pero ¿qué nos piden los periodistas? Muestren la PCR, muestren el examen, y no podemos. Eso tiene que mostrarlo la paciente. Si la paciente quiere mostrar sus exámenes, tiene todo el derecho y la libertad. Nosotros como autoridad sanitaria no podemos mostrar los exámenes. Ya en el pasado, algunas autoridades han cometido ese error y obviamente que nosotros no compartimos esa conducta. Y lo ha dicho la doctora Pizarro, si la persona no cumplió, es responsabilidad también individual de la persona. Por lo tanto, la investigación continúa y si la persona no cumplió, obviamente que será sometida a un sumario sanitario, pero nosotros confiamos en las personas. Ella vino al funeral de su padre y esa es una razón humanitaria muy importante. Y aquellos que practican el humanismo cristiano deberían entender que aquí había una razón humanitaria, de caridad y de compasión con esta familia. Muchas gracias. Sí, buen día, Buen día. autoridades. Diego Muñoz por acá de Radio Bio Bio. Quería consultar respecto a los avances del plan paso a paso que se dieron esta semana con gran parte de la región metropolitana en fase 2. ¿Qué señal se busca dar con esto, anunciándolo justo el día que se confirma la llegada de la variante Delta al país? ¿No podría haber una contradicción en lo que se le quiere comunicar a la ciudadanía? ¿Y qué va a pasar con la posible vuelta a clases en fase 1 con la llegada de esta nueva cepa? Y agregarle otra pregunta, ministro. Hoy la Corte Suprema declaró admisible un recurso de protección en su contra, haciendo alusión a la vulneración de la igualdad por los beneficios entregados por el pase de movilidad a quienes han terminado su proceso de vacunación, ya que este es un proceso voluntario, según se dice ahí. ¿Cuál es su postura frente a esta acusación? Gracias. Muchas gracias, Diego. La primera parte de la pregunta se la voy a ceder a la doctora Paula Daza y la segunda parte, como soy yo el aludido, la contestaré yo. Gracias. Bueno, en relación al paso a paso y los avances y retrocesos en las comunas, nosotros hemos ido evaluando la situación epidemiológica en nuestro país. Hay que recordar que la región metropolitana habían comunas que llevaban 3 meses, o sea, 90 días en cuarentena, y obviamente la fatiga pandémica es un factor que estamos analizando. En la región metropolitana particularmente hemos visto en las últimas semanas, ya cerca de 4 semanas, una disminución persistente de los casos, una disminución persistente de la positividad y también un buen avance en la vacunación. Es por eso que, como ustedes saben, varias de las comunas que han avanzado a una etapa de transición
que se mantienen en cuarentena los fines de semana, con todas las otras restricciones que implican la etapa de transición. Significó que habían algunas que estaban avanzando muy positivamente por sus indicadores y otras comunas salieron de cuarentena debido al tiempo que llevaban, pero que también vimos una buena evolución en sus indicadores del punto de vista de incidencia, del punto de vista de positividad, y también fortaleciendo la estrategia de vacunación y de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. En relación al paso a paso que nosotros estamos trabajando y elaborando, lo dijimos hace unos días, tuvimos una reunión el día sábado, donde compartimos con más de 180 personas de distintos rubros la posibilidad de ir avanzando, ir a hacer un nuevo paso a paso en la situación epidemiológica que nos encontramos actualmente, con la situación de vacunación. Y en este proceso y en la situación epidemiológica en que nos encontramos actualmente por la aparición de la variante Delta en nuestro país y en otros países de la región con nuevas variantes, obviamente nos hace fortalecer una de las estrategias más importantes, que es la comunicación de riesgo. Hace un par de días atrás, yo compartí algunas de estas ideas con el Consejo Asesor y uno de los puntos más relevantes es la importancia de fortalecer la comunicación de riesgo y entender que la responsabilidad individual es un elemento fundamental. Y por eso estamos no solamente fortaleciendo la comunicación, vamos a fortalecer la comunicación de riesgo en relación al uso de mascarilla, el distanciamiento físico, una buena calidad del uso de mascarilla, el tema de la ventilación, pero otro de los pilares elementales para poder avanzar en el paso a paso es la vacunación. Y es por eso que el nuevo plan paso a paso, uno de los factores que va a tener que las personas que estén vacunadas puedan tener mayores libertades. Hay que recordar hoy día todas las personas mayores de 18 años tienen acceso a la vacunación en forma gratuita, en forma voluntaria, y también estamos fortaleciendo, yendo más allá de lo que nos habíamos comprometido, que es los menores de 18 años. Con respecto a la actividad escolar y los colegios, uno de los temas elementales que ha salido con los distintos grupos que hemos conversado, que la educación es un elemento elemental, por lo tanto aquí estamos sí en forma importante fortaleciendo la comunicación de riesgo, pero también una vigilancia importante con test nasal para que los niños cuando vuelvan a sus clases puedan hacerlo de una manera segura. Muchas gracias, doctora Daza. Con respecto a la denuncia o la recurso de protección en realidad, que hace el Fuerza Nacional Todo por Chile y que viene firmada por el abogado Raúl Mesa, a quien conozco personalmente, y fui pediatra de sus niños. Me llama mucho la atención esta acusación o recurso de protección, pero, como lo he dicho cientos de veces, tiene todo el derecho a recurrir de protección a la Corte Suprema, y como nosotros, como gobierno, respetamos las diferencias entre los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, obviamente que como autoridad me someteré a los dictámenes de la Corte Suprema en relación a este recurso de protección. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, Roberto Carrasco de Canal 13. Quisiera consultarles con respecto a esta situación ya confirmada de la presencia de la variante Delta en el país. ¿Se sabe cuál es la efectividad actual de las vacunas, principalmente de Sinovac? Y con respecto a esto, ¿se acelera la posibilidad de lo que ya habíamos conversado anteriormente de una posible tercera dosis de vacuna Sinovac y también, en el caso de que sea necesario, Pfizer? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Va a contestar el doctor Rafael Araoz. Nosotros hace pocos minutos atrás mostramos un mapa de todo el mundo. Hay más de 80 países donde está presente la variante Delta. 80 países. Entonces, cuando nosotros tenemos la variante Delta, que es una variante de preocupación, y yo mismo lo dije en el Congreso, que es mucho más infecciosa, por así decirlo, obviamente que estamos preocupados. Y vamos a seguir preocupados. Pero esta paciente fue detectada gracias a nuestro sistema de detección. Eso es lo que hay que reconocer. Se le hizo el aislamiento en un hotel, se le tomó la PCR, estaba autorizada para asistir o ingresar por el fallecimiento de su padre, no para asistir al funeral. No estaba autorizada para asistir al funeral.
Y eso es lo que está en proceso de investigación. Le doy la palabra al doctor Rafael Arauz para justamente aclarar esta pregunta con respecto a la variante Delta y la efectividad de las vacunas. Y Gracias. también la tercera dosis. Sí. Gracias, ministro. Y bueno, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. Lamentablemente no tenemos cómo responderla ahora. No hay información suficiente como para que podamos ser así concretos en la respuesta. Uno puede, ¿cierto?, pensar que hay plausibilidad biológica, decir que es posible pensar que, dado las características de la vacuna CoronaVac, uno espera, ¿cierto?, una cobertura amplia a distintas variantes, porque se usa, ¿cierto?, el virus completo para inmunizar a la gente. Así que bajo esa perspectiva y algunos datos preliminares no publicados que se han comentado en distintas partes, uno podría esperar, ¿cierto?, que la vacuna mantenga cierta efectividad. Está por verse y obviamente vamos a estar súper atentos a lo que pasa. Hasta hoy, ¿cierto?, no hay señales al menos de que no tenga efecto. Lo mismo pasa con otras vacunas. Así que la respuesta aún no se sabe. Con respecto a tercera dosis, esto no acelera una eventual decisión. La decisión de una tercera dosis, como bien saben y lo hemos hablado varias veces, es algo que se viene conversando hace meses y esperamos, ¿cierto?, algunos resultados importantes que nos debieran llegar este mes para poder tomar la decisión con la mayor cantidad de elementos posible, sabiendo y reconociendo, ¿cierto?, que es muy probable que esa decisión tenga que ser tomada antes de tener resultados clínicos de gran escala, porque la decisión importante es relativamente pronto.